Seguimos con los devocionales diarios. Estamos haciendo un recorrido a través de todas las escrituras. En estas reflexiones bíblicas familiares. Hoy iniciamos con el libro de Isaías, que es un libro bien importante del Antiguo Testamento, y buscaremos sacar los principios que se resaltan en él para una mejor comprensión y que toda la familia logremos analizar, reflexionar y mirar qué es lo que nos quiere decir Dios en este libro. Israel había caído en un estado de degeneración en el tiempo de Isaías. Era un tiempo de tinieblas, era un tiempo de desesperación. En ese tiempo le vino una visión a Isaías, hijo de Amós. Lo vemos en Isaías, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y a Jerusalén, en los días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Dios tenía su propósito en un tiempo donde el mundo y su pueblo estaban alejados de Dios, estaban corrompidos en sus formas. Dios tenía un plan, de manera que fue revelándolo y mostrando la situación que ellos tenían como nación. Les va a hablar acerca de su condición real, de su situación, y habla acerca de su condición culpable. Israel, el pueblo de Dios, son acusados de rebelión. Dice las Escrituras, en Isaías, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios los alimentó, los sacó de Egipto, los llevó a través del desierto a una tierra de privilegios y de abundancia. ¿Y cómo reaccionaron ellos ante tanta gracia y ante tanto amor? Pues se rebelaron contra él. ¿Y no hemos sido nosotros como pueblo alimentados y creados en una tierra de luz y privilegios del Evangelio? ¿Acaso no hemos nosotros también disfrutado de las cosas bellas de Dios? Y aún así, muchos están en contra de Dios mismo. Así como este pueblo seguía rebelde contra Dios, aunque Dios los sacó del Egipto, aunque Dios les dio abundantes privilegios, es la realidad que muchos niños y muchos jóvenes cristianos que han sido alimentados en el Evangelio, que han asistido a la iglesia, que Dios les ha dado una gracia especial en su gracia común de nacer en hogares cristianos. Y aún en esa condición, criados en la luz y en los privilegios del Evangelio, aún en esa condición, se rebelan contra Dios. Hay jóvenes que aunque han escuchado la palabra de Dios, que aunque han nacido en familias cristianas, rechazan al Dios que libertó a sus padres, rechazan al Dios que creó todas las cosas, rechazan al Dios que sanó, al Dios que liberó, al Dios que por el cual los tiene en buenas condiciones. Niños, jóvenes, si ustedes perciben que tienen padres que se esfuerzan constantemente para tener ustedes una buena condición, digamos, no hay borracheras, no hay pleitos, no hay contiendas en sus casas, tal vez los problemas normales de una familia, pero no hay cosas extremas como en otras familias, que hay organización, que hay
una suplencia de necesidades básicas como el estudio, como su ropa. Mucho de eso es gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tienen padres cristianos que han sido liberados del Egipto, que han sido rescatados de la miseria y que les han podido dar a ustedes una vida diferente, una vida con ciertos privilegios, gracias a lo que Dios obró en ellos. Le digo aquí a mis hijos, lo que ustedes tienen acá es gracias a lo que Dios ha hecho con su papá y con su mamá. Si no hubiese sido por Dios y lo que hizo, entonces lo más seguro es que no estaríamos en estas condiciones, sino en condiciones desagradables. Si pueden ver esta realidad del bienestar que tienen gracias al Señor, pues hay algo más, que la esencia de ese bienestar no es simplemente que sus padres sean buenas personas y hagan buenas cosas. No, sus padres recibieron el Evangelio. Y el Evangelio es el privilegio que tienen entonces. El privilegio que tienen ustedes, niños. Si tienen una buena casa, si tienen una buena comida, si tienen buenos momentos de recreación, es una gran bendición. Pero ustedes tienen un privilegio aún mayor. Es que reciben el Evangelio constantemente. ¿Qué van a hacer ustedes, jóvenes, con esta información? Viendo un testimonio real de que sus padres han salido de la miseria en que se encontraban y les están dando una vida diferente. Pero además de eso pueden ver que este mensaje de salvación es un mensaje tan esperanzador. Esto estaba pasando con el pueblo. El pueblo había recibido los beneficios y las bendiciones de Dios y aún así eran rebeldes contra Dios. Era una rebeldía en sus corazones. Dice las Escrituras en Isaías, mi pueblo no tiene discernimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que el pueblo, aún habiendo visto todo lo que Dios hacía, aún viendo el poder de Dios, la liberación que el Señor había hecho, el pueblo era desconsiderado y era desagradecido para con su amo, para con su proveedor. Eran desagradecidos a Dios. El ser desagradecido es una de las grandes tragedias que se tienen. Y es una falta de discernimiento. El no entender la desconsideración y el ser desagradecidos es una falta de entendimiento. Pero ¿cómo reacciona una persona desagradecida? Si ustedes les han dado una oportunidad a sus padres de trabajo y si sus padres están teniendo rechazo constante con su vida laboral y con su jefe, eso es ser desagradecido. Si no apoyan, si no trabajan como deben trabajar, sino que buscan los espacios para descansar, eso es ser desconsiderado. Niños, jovencitos, si ustedes les pagan una pensión, si les pagan una pensión por estudiar, unos profesores, una universidad, y ustedes no aprovechan eso es ser desconsiderados. Eso es no tener discernimiento. Eso es no ver la providencia de Dios. Es como si alguien para un taxi y le dice que lo lleven a cierto lugar en específico, le da la plata al taxista y no se sube al taxi, sino que va al taxista solo y piensa, qué inteligente soy. Pagué, pero no viajé. ¿Eso es inteligente? No, eso es absurdo, ¿verdad? Eso no tiene ningún tipo de presentación. Eso es falta de ¿qué? De discernimiento. Y en esta época se sufre de falta de discernimiento. No se puede ver las gracias de Dios, lo que Él ha hecho a favor
Y esa falta de discernimiento es causa o consecuencias de la caída. Aunque Dios bendice a un pueblo, aunque Dios guarda a un pueblo, la reacción que puede tener este pueblo es rebeldía, es ser desagradecido. ¿Y eso cómo se ve? Porque como dicen las Escrituras, como dice Isaías, mi pueblo no tiene discernimiento. Necesitamos discernimiento para agradecer. Necesitamos discernimiento para no ser desconsiderados. Querida familia, que no seamos como el pueblo de Israel, que aún siendo liberado, se rebelaba contra Dios. Aún siendo expuesto al mensaje del Señor, se rebelaba contra su verdad. Y en consecuencia eran desagradecidos y desconsiderados porque no tenían discernimiento. Oremos al Señor para que nos deje ver lo que está pasando en Isaías y podamos verlo a nosotros mismos y ver la necesidad que tenemos de un Salvador, la necesidad que tenemos de Cristo, porque aún viendo, aún experimentando, somos rebeldes. Por eso necesitamos tanto a Cristo para que nos salve. Oremos. Señor, gracias por esto que nos das, por este tiempo. Gracias por este estudio de Isaías. Llévanos, Señor, a pensar en las condiciones reales, las consecuencias de la caída. Pero también, Señor, a mirarnos a nosotros mismos, a no ser desconsiderados ni desagradecidos. Danos discernimiento para tener corazones delante de ti que te agradezcan tu obra perfecta y tu salvación. En el nombre de Cristo. Amén.